Ya estamos en época decembrina y los capitalinos platican cuáles son las principales causas por las que en estas fechas se sienten tristes o en depresión. Expertos en psicología explican que muchas personas reviven malos momentos, pérdidas de sus seres queridos o tienen pensamientos negativos. Sin embargo, el cierre de ciclo de año presenta un mayor peso en la tristeza de las personas. Sí, llega un poco de depresión, lógicamente, se acuerdan de los seres queridos, los recuerdos, las cosas que con ellos vivimos, se añora. Yo también este año perdí familiares también. Es parte de esto, del ser humano, nacer, crecer, reproducirse, morir. Y sí pega, como de que no. Los especialistas hacen hincapié que en diciembre y especialmente el último día se presta para revisar lo que hicimos, lo que logramos y lo que tenemos, las situaciones complicadas que nos llegaron a afectar durante el año y todo el proceso de reflexión y de análisis puede llevar a que las personas tengan depresión y una visión negativa de su vida. Pues no mucho, sí como que me ponen medio... A mí me encantan estas temporadas, pero pues sí como que son de tristeza, ¿no? Por ejemplo, con los familiares que no voy a compartir estas fechas, sí es así como de, pues me gustaría que estuviéramos todos, ¿no? Pero pues, ni modo. Los expertos sugieren que para evitar entrar en depresión, se realicen actividades lúdicas o recreativas como leer y hacer ejercicio, no compararse con los demás, dormir 8 horas diarias y llevar una alimentación sana y balanceada, entre otras. Saray Mariscal, 21 Noticias.